La fulminante campaña relámpago de 10 días con la que una coalición de milicias antigubernamentales con un fuerte componente yihadista terminaron con el gobierno de Bashar al-Assad sorprendió al mundo. La caída de Assad, que se precipitó al no poder contar con el apoyo militar de Irán y Rusia, desbordados por otros conflictos, es también la de una dinastía autoritaria de más de 40 años y dio paso a escenas de júbilo y celebraciones en todo el país. هلا بعد امور جيده هلا بتصير امور كلها جيده نحن نشغل الحياه نحن اليوم بتكافؤ الحكومه الجديده اللي اجت نشتغل وتظهر سوريا احسن مما كانت لا نظام الاسد لا غيره. La amplitud de las manifestaciones, que incluyeron el derribo de estatuas de los Assad y hasta el incendio del mausoleo de Hafez al-Assad, reflejan el rechazo de una mayoría de la población siria a las políticas de opresión del gobierno derrocado, que se intensificaron a partir de 2011 con la denominada Primavera Árabe que marcó en Siria el inicio de la guerra civil. Una opresión que tuvo como símbolo más ominoso la prisión militar de Sebnaya, apodada el Matadero Humano, donde fueron torturados decenas de miles de opositores, 30.000 de los cuales fueron ejecutados según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. صراحة كنت عايشة بشعور خوف ورعب على اللي يسمع باسم صيدنايا بده يعيش هذا الشعور، بس كنت متأملة ومتفائلة إني لاقي حدا من اللي مسجين اللي مفقودين عندي، أخ ولا خال ولا ابن عم ولا ابن عمة، بس ما لقيت فتلت السجن كلياته، يعني أنا بفوت يعني ما بطول حتى 5 دقائق على المهجع بختنق. La huida de Assad, quien obtuvo asilo en Rusia, también está alentando el retorno masivo de muchos de los más de 3 millones de sirios que huyeron de la guerra, la mayoría de los cuales buscó refugio en Turquía. Pero esta ola de esperanza se enfrenta a un interrogante aún no resuelto sobre el futuro de Siria. Si la transición dará paso a elecciones libres y democráticas y si el país árabe logrará encontrar un modelo político de unidad que contenga a los múltiples actores militares, políticos, étnicos y religiosos que conforman un complejo mosaico de intereses, o se enfrentará a una eventual desintegración. My biggest concern is that the transition will create new contradictions in a manner that could lead to new civil strife and potentially a new civil war. There is so much at stake that it is extremely important that messages coming out from the armed group in Damascus is such that it is reassuring to all communities in Syria and also to the international community. Por lo pronto, la facción dominante entre las que derribaron a Assad, el grupo Jabhat Tahrir al-Sham, liderada por Abu Mohammed al-Jolani, designó a un primer ministro interino con mandato hasta marzo de 2025 para gobernar el país. Se trata de Mohammed al-Bashir, una figura poco conocida tanto dentro como fuera de Siria, que estuvo a cargo de la administración de una región controlada por las milicias rebeldes. Bashar al-Assad failed miserably to provide any kind of dignity or quality of life. This has been a core demand of the Syrian revolution from 2011. It remains a core demand of Syrians now. So the success of Syrian politics and governance moving forward will depend on this ability to deliver a better life for Syrians. That is really going to require support from outside Syria. Tahrir al-Sham, un desprendimiento de Al-Qaeda y Estado Islámico, considerada una organización terrorista por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y las Naciones Unidas, busca afianzar una imagen de moderación y convencer al mundo de que pasó de la yihad a una lucha por la liberación nacional, asegurando que desea mantener relaciones bilaterales incluso con Israel. El otro actor de peso en la transición es el conglomerado de milicias apoyadas por Turquía y colectivamente denominadas Ejército Nacional Sirio, que el gobierno de Recep Erdogan utiliza como brazo armado para atacar a otra de las facciones del conflicto, los grupos kurdos asociados en la alianza conocida como Fuerzas Democráticas Sirias, que controlan un importante territorio en el nordeste del país y cuentan con apoyo de los Estados Unidos. İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DAEŞ ve PKK
PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecek. Bu vesileyle Suriye topraklarına gözünü diken herkese şu hatırlatmayı yapmakta fayda görüyorum. Türkiye olarak Suriye'nin bugünkü seviyesine gelmesi konusunda çok büyük fedakarlıklarda bulunduk, çok büyük gayretler gösterdik. En el contexto de la transición, Israel tomó decisiones drásticas. Avanzó decenas de kilómetros en territorio sirio, capturando la zona desmilitarizada establecida en 1974 y también bombardeó en más de 400 incursiones aéreas, depósitos de armas, sistemas antiaéreos y barcos de guerra sirios apostados en Latakia. Acciones que fueron denunciadas por Francia y Rusia como violatorias del acuerdo sirio-israelí que puso fin a la guerra de Yom Kippur. Además de las dudas sobre el desarrollo de la transición, el cambio de régimen en Siria deja dos claros perdedores: Rusia y sobre todo Irán. Estados Unidos tiene otra preocupación: que Siria no se convierta en una nueva plataforma para el terrorismo salafista. El futuro de Siria depende del alineamiento de los actores internos y externos en un proyecto que garantice la estabilidad y la reconstrucción del país. Una tarea que tomará años. Transición política, allí lo decíamos como cuestión central de este informe especial, luego de la caída de Bashar al-Assad el viernes pasado. Lo habíamos anticipado que podía suceder y finalmente sucedió. Pero veamos, Leticia, si te parece, de qué manera está controlado este territorio, de qué manera está controlada Siria, ¿no? Aquí tenemos el mapa, bueno, allí está por supuesto la capital Damasco, en verde, pero veamos qué diferentes fuerzas están controlando hoy el territorio. Sí, así es, Pablo, porque lo veníamos diciendo, ¿no? Durante todos estos años considerados de guerra civil, justamente eran varios los actores que controlaban distintas partes, más allá de que mayoritariamente estaba bajo el control entre un 60 y un 70% de Bashar al-Assad. Como vemos en el mapa, bueno, en verde justamente es esta organización HTS, Hayat Tahrir al-Sham, que lo decimos, lo venimos contando, considerada una organización terrorista por Naciones Unidas. Esta pregunta que surge ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, son quienes eligieron también al gobierno interino actual, que ya nominaron de hecho a un primer ministro, y ese territorio lo controla el HTS. Después, la otra gran parte es lo que vemos en naranja, que son las fuerzas democráticas sirias, que son, si bien hay distintas etnias mayoritariamente son kurdos. Exacto. Y ahí escuchábamos al presidente de Turquía, a Erdogan, que, bueno, es bastante más complejo, pero por la enemistad de lo que es el PKK o lo que sería parte de los kurdos dentro de Turquía, también mantiene una enemistad muy fuerte con los kurdos de Siria. Y de hecho, un Erdogan que hablábamos de un pedido de aplastar justamente. Correcto. Entonces se mira justamente esta zona, que sobre todo qué va a pasar ahora, ¿no? Bueno, es una amplia zona, obviamente muy inferior a las fuerzas que vos decías, el HTS y aliados que están controlando gran parte de Siria, pero es un territorio muy importante, ¿no? Sí, y yo diría que ahí va a estar la mirada de lo que puede pasar con Turquía a través de, digamos, los sectores que apoya a Turquía y con los kurdos que tienen esa autonomía en la parte que estamos viendo. Después, en un verde un poco más fuerte, justamente las milicias que apoya Turquía. Y lo que vemos después en celeste, en azul, las alturas del Golán, territorio sirio ocupado por Israel, y en un violeta o azul más fuerte, las fuerzas israelíes en territorio sirio. Hacemos mención en el informe especial. Exactamente, ¿no? Y que, bueno, ahora lo vamos a conversar seguramente mucho más en la entrevista, pero que las noticias también que llegaron en estos últimos días sobre Israel y el rol que también puede llegar a jugar en esta Siria, que hasta el momento, digamos, hay más interrogantes, si totalmente, se quiere, un sinfín de preguntas. Que certezas. Sí, así es, pero bueno, ahora es así el mapa, digamos, de Siria. Veremos cómo justamente avanza. Bueno, rápidamente, a ver, la ficha de nuestro invitado de la edición de hoy. Allí está, Estamos con Emilio Rulansky, especialista en Medio Oriente, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Asuntos Internacionales, becario del CONICET y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, entre otras cuestiones de esta ficha de Ignacio Rulansky, que nos va a estar acompañando en esta edición
de Televisión Pública Noticias Internacional. Bueno, Ignacio, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, el placer de que estés acá. A ver, tu primera visión de lo que ha sucedido con la caída del gobierno y tu segunda visión de lo que podría llegar a pasar, ¿no? Lo decíamos con Leticia, un sinfín de interrogantes, un montón de preguntas que por el momento no hay respuesta, ¿no? Seguro, estaba escuchando recién el informe y más allá de lo completo que es y de lo bien que resume la situación en tan poquito tiempo para hacer algo tan intrincado y tan complejo de quién es quién y qué está pasando y que en este momento es sumamente dinámico, pensaba en esto que planteabas, Leti, de, bueno, este es el mapa de Siria hoy. Sí. Y pensaba, ¿qué es Siria? Porque hace muchos años que Siria no es un país. Es una serie de enclaves, de bastiones que van cambiando de manos y de hecho es muy complicado seguir la historia de estos grupos y sobre todo entender quiénes son. Entonces, quiénes están detrás también, ¿no? Claro, quiénes los apoyan, porque muchos de ellos han cambiado de nombre, de afiliación, e incluso han virado en sus intereses y en su ideología sus plataformas, y cómo se presentan públicamente, tanto ante la diversidad de grupos que viven en Siria, sigamos llamándole de esa manera, ¿no? Donde tenemos distintos grupos etnonacionales, grupos religiosos y a su vez, por supuesto, los grupos que hacen a los actores políticos, muchos de los cuales desde hace unos cuantos años, desde la primavera árabe por lo menos, que están armados, que se enfrentan entre sí. Entonces, ¿cómo se presentan? Digo, ¿cómo se presentan ante las poblaciones que buscan gobernar? Entonces, tenemos a este actor que en este momento parece ser el más fuerte de los grupos rebeldes, que lo presentaban recién, HTS, ¿no? Tahrir al-Sham, que busca mostrarse como más moderado respecto de sus raíces, vinculadas a Al-Qaeda, vinculadas al Estado Islámico, al ISIS, como quizás lo conozcan muchos también, o les suene por ahí más. El ISIS que no existe como tal desde hace tiempo, pero Tahrir al-Sham estaba vinculado a estas dos organizaciones, ¿no? Y después se enfrentó a ellas. Entonces, ¿cómo se presenta ante la población que gobierna en la provincia de Idlib, por ejemplo, desde hace unos cuantos años? Bueno, ahí se encuentra con drusos, con kurdos, con cristianos, y las políticas de este actor han sido muy severas también. Es un grupo que después de todo, si lo conectamos con estas dos organizaciones que más o menos todos tenemos una idea, por lo menos, de qué ideología defienden, ¿no? De qué los caracteriza. Entonces pensamos, bueno, no es un grupo particularmente democrático o que lo podemos vincular con modos de convivencia típicos de los regímenes políticos liberales. Y así como ha sido severo y ha perseguido, ha permitido que se cometan violaciones y abusos contra estas poblaciones, también ha intentado de algún modo mostrarse tolerante, permisivo, con, por ejemplo, la celebración de las misas en esta población. Ahora, ¿cómo se presenta hacia el exterior? Bueno, como un actor moderado que busca despegarse de esta etiqueta de salafista, de islamista, de radical, de extremista. Sí, cambió hasta su vestimenta. Sí. Bueno. Digamos, buscando dar otra imagen, una imagen más moderada. Seguro, seguro. Hay muchos mensajes en los discursos que ha dado, por ejemplo, en redes sociales, esta agrupación hacia los alawitas, hacia los kurdos, diciéndoles, bueno, Siria es un país diverso, eso nos enorgullece, ustedes tienen un lugar en Siria, aunque eso no está definido, no sabemos bien cuál va a ser ese lugar, en términos de reparto de poderes, en términos luego de lógicas de convivencia institucionales que respeten los intereses, las demandas, las expectativas de cada diferente grupo étnico y religioso, ¿no? Además distribuidos en áreas geográficas que son también diferentes entre sí. No sabemos cómo se va a dar eso, pero hoy por hoy hacia el exterior buscan mostrarse como componedores, como moderados, con respecto a quiénes. Bueno, con respecto, dijimos, a dos agrupaciones que han fracasado y que han tenido un alcance transnacional, una aspiración de gobierno, de interpelación, de reclutamiento, de financiamiento internacional, que han sido Al-Qaeda e ISIS, por más que ISIS en su momento casi parecía un Estado soberano en Irak y Siria, ¿no? Entonces, moderados respecto a ellos, pero también moderados respecto
de otros actores del mundo del Islam político, eminentemente del gobierno iraní y de Hezbollah, de Hamas, de los hutíes. Es decir, está mostrando también a qué actores busca como posibles aliados en un futuro, por lo menos no mostrarse como enemigo de Occidente, y en cambio seguir enfatizando contra quiénes luchó. Bien. Contra Bashar al-Assad y contra los aliados de Bashar al-Assad, Hezbollah, Irán, Rusia. Ignacio, bien, en ese sentido, bueno, hablabas o comenzabas justamente con la cantidad de actores, y yo diría que sí, que claramente Siria fue uno de los países donde más actores, o sea, más países jugaban en este territorio. Preguntarte un poco, ante la duda de cómo va a ser finalmente el gobierno de HTS, más allá de mostrarse moderado, ¿qué se puede esperar de los actores? Sobre todo se pensaba mucho en, bueno, Estados Unidos no permitiría que al lado de Israel gobierne, por ejemplo, HTS o el propio Israel, porque se han mostrado incluso bastante moderados con Israel también, digamos. ¿Cómo imaginás esa situación? ¿Cómo respondería el Estado de Israel, por ejemplo? Digo, el hecho de si no cumple con esta promesa de ser moderado, digo, de volver a la raíz que tenía más que ver o vínculo con Al-Qaeda, eso, me parece que hay actores jugando que podrían llegar a jugar muy fuerte, como son Estados Unidos e Israel, para impedirlo, digamos. Totalmente, y estamos además a poco de la asunción de Donald Trump, pero sin meternos concretamente en Estados Unidos, Israel ya tomó medidas preventivas muy contundentes y que tuvieron que ver eminentemente con securitizar toda esa frontera de los Altos del Golán, que es lo que mostraron recién en el mapa, ¿no? Entonces, bueno, se fue más allá del área que Israel anexó de los Altos del Golán, ocupados en la Guerra de los 6 días, anexados formalmente en el 81, si mal no recuerdo. Entonces, se fue más allá de ese borde, ¿no? a la región que está formalmente dentro de Siria desde ese entonces, y se han cometido una serie de operativos aéreos que tuvieron como objetivo destruir todas las capacidades de defensa que quedaban como remanentes del apoyo ruso al gobierno de Bashar al-Assad y que fueron básicamente el dispositivo que permitió a Irán y a las fuerzas pro-iraníes que la Guardia Revolucionaria despliega en territorio sirio desde entonces, proveer de armas a Hezbollah. Entonces, el sistema de defensa aéreo, antidrones, antimisiles, que estaba en manos de Bashar al-Assad, hoy por hoy está todo destruido, hasta casi un 90% según marcan los medios israelíes. Los porcentajes son del 84, 86%. Bueno, varía según lo que marca el reporte y lo que marca el día, porque estos operativos se continúan y están dándose en una base diaria. Entonces, mostraban recién también todas estas naves en el puerto de Latakia destruidas. Bueno, esas son medidas preventivas que Israel ya ha tomado para neutralizar a quien sea que se haga fuerte ahora, porque en este momento es HTS, ¿no? Pero no sabemos realmente si pueden ser desplazados o no, ni qué uso se le podría dar a todo ese armamento, a todo ese arsenal. Entonces, lo que ha hecho la Fuerza Aérea Israelí estos días ha sido destruir, desmantelar todas esas capacidades, de manera tal que hoy por hoy ya está básicamente destruida la capacidad militar de Hamas, de Hezbollah, ahora de Bashar al-Assad, lo que limita la presencia iraní en los alrededores geográficos inmediatos al Estado de Israel. Ignacio, perdedores, países perdedores luego de la caída de este gobierno, Rusia por un lado e Irán por el otro. Sí, en cuanto a Rusia, algo que me resulta muy similar en cuanto a postal, si se quiere, o a la dinámica de cómo se derrumbó la torre de naipes, ¿no? El castillo de arena, si se quiere, es el colapso del gobierno afgano sostenido, construido, entrenado en cuanto a las fuerzas de defensa afganas, ¿no? Frente al advenimiento del nuevo régimen talibán, que en cuestión de días la retirada de Estados Unidos y las fuerzas occidentales se dio de manera estrepitosa, desordenada, no hubo resistencia, casi no hubo enfrentamientos, ¿no? Es decir, en los puestos fronterizos, en los checkpoints, en los cuarteles, parecía que se deponía las armas sin dar pelea,
Y acá sucedió algo más o menos parecido, solo que en lugar de ser Occidente el humillado fue básicamente Rusia, que demuestra a su vez lo endeble que son sus aliados sin esa fuerza detrás, pero además que la situación en Ucrania tiene al país completamente supeditado a eso y que no es capaz en este momento de proveer esa asistencia indispensable. Entonces se demuestra que Bashar al-Assad mucho apoyo y legitimidad realmente no tenía, pese a las conquistas militares que le habían permitido recuperar casi 2/3 del país. Pero por eso decía, ¿qué era esa Siria? Eso era la Siria pre-primavera árabe. Y no, eran situaciones que, como decimos acá, se sostienen básicamente atadas con alambre. Sí, se entendió, claro. Y en relación a los actores claves, uno por supuesto es Turquía, ¿no? Y lo mencionábamos un poco ahí viendo el mapa, sí, en este nuevo gobierno, ¿qué pasa con los kurdos sobre todo, ¿no? Y qué va a pasar con los sectores que Turquía apoya, que ya sabemos que le declaró la enemistad, bueno, hace muchos años y lo escuchábamos de hecho hace unos minutos a Erdogan. Bien, el gobierno turco en este momento tiene una oportunidad bastante única para conseguir por lo menos 2 objetivos de corto plazo, que es mantener securitizado el frente más inmediato en su frontera. Turquía comparte una buena cantidad de kilómetros, son como 928 kilómetros de frontera con Siria. Entonces, de por sí, las posibilidades que cualquier situación derrame inseguridad, enfrentamientos y conflicto hacia adentro del territorio turco estuvo latente y fue de interés. Por eso, como bien mostraron en el mapa, muchos de los actores que fueron, en este caso, pertrechados, entrenados y financiados por el gobierno turco, se encontraban en la frontera con este país, así como linda con este país la región del Kurdistán sirio. Respecto de los grupos que Turquía ha formado, entrenado y financiado, muchos de ellos actúan como una especie de red que colabora, que coordina actividades, por ejemplo, combatir juntos en determinados momentos, como lo está haciendo ahora con HTS, ¿no? Pero no necesariamente comparten ni los mismos programas, ni ideales, ni objetivos, ni ideología. Del mismo modo que HTS, que también cuenta con el apoyo turco, no comparte necesariamente los mismos objetivos que el gobierno turco. En principio, Turquía lo que busca es que la situación en Siria le permita contener el flujo de refugiados que ha recibido de este país y que ha llevado a que hoy por hoy se estime que cerca de 3,5 millones a 3.800.000 personas de origen sirio se encuentren en este país, y Turquía no puede pretender trasladar esta población así como así. No va a suceder de un día para el otro, ¿no? Primero porque en este momento sabemos que Siria está sujeta a un dinamismo, a una incertidumbre muy grande. Entonces no es cierto que es lo que puede pasar como para decir, bueno, se irá trasladando población de manera ordenada. Tampoco es dable que toda esa población desplazada y que en este caso se encuentra fuera de Siria quiera retornar. Muchos porque no tienen a dónde hacerlo, por miedo a represalias, otros porque ya están instalados en Turquía y porque además son, digamos, iniciativas que implican movidas humanitarias muy fuertes, ¿no? Con población con muchísimos traumas, que requiere cierta coordinación también con organismos internacionales, que vean cómo se da ese proceso, que lo auditen, pero es un objetivo para Turquía que parte de esa población vaya regresando a Siria. Entonces, los 2 objetivos inmediatos es, o 3 si queremos, es que se apacigüe Siria, que la frontera no implique que se traslade ni más población ni tampoco conflicto. Contener sobre todo a aquellos otros grupos que lindan con Turquía, las fuerzas armadas de los kurdos sirios. Eso resulta un cuarto objetivo que es central también para el gobierno de Erdogan, porque en general la tensión que ve este gobierno con respecto a su población kurda, es decir, la población kurda de nacionalidad turca, es sumamente grave y a los ojos del gobierno turco los kurdos
tanto actores políticos kurdos dentro de Turquía como en Siria son vistos como terroristas. Entonces, si se apaciguan las cosas, a lo mejor la iniciativa de un Kurdistán sirio independiente que estimule, provoque que los kurdos turcos busquen hacer algo parecido, que eso no se dé, ¿no? Que eso se evite, ese es un objetivo fuerte para Erdogan. Gracias, Ignacio, como siempre, un placer. Por favor.